Nueva entrega de Conexionistas. Yo soy Armando Reigadas y pues hoy vamos a hablar de un tema sobre la cuestión del voluntariado. Y bueno, pues cómo podemos utilizar para construir ciudadanía, para construir un mundo mejor, para construir una mejor sociedad. Está conmigo Edgar Rodríguez. ¿Cómo estás, Edgar? Armando, ¿qué tal, amigos de Conexionistas? Hoy nos acompaña y hemos conectado con un especialista en temas de sostenibilidad, de planeación y sobre todo esta cara amable que es el voluntariado para construir, como ya lo dijo Armando, ciudadanía, que en estos momentos es tan necesaria. Acompáñenos. Nueva entrega de Conexionistas, la relevancia del voluntariado en la construcción de la ciudadanía. Y tenemos una invitada de lujo. Yo soy Armando Reigadas y como siempre está conmigo Edgar Rodríguez. Edgar, ¿cómo estás? Buenos días. Armando, ¿qué tal? Hoy nos acompaña Adriana Pulido Sandoval. Adriana Pulido es una persona que tiene más de 10 años trabajando en diferentes causas sociales. Ella es hoy una consultora completa y lo quiero decir así porque ella es una consultora que tiene calle, tiene experiencia en el campo. Ella no solamente diseña esto desde la oficina, que es una gran ventaja, y hoy Adriana nos va a compartir este tema, sobre todo la importancia del voluntariado en la formación de ciudadanía, de trabajo colectivo común. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar Hola, con muy buenos nosotros. días. Muchas gracias a ustedes, a Armando, Edgar, por la invitación y pues saludos a toda su audiencia. Gracias, Adriana. Adriana, háblanos un poquito de ti, dinos quién eres, cómo te formaste, por qué estás en donde estás, porque vemos, bueno, eres psicóloga de profesión. Sí, híjole, es un mix entre lo personal y lo profesional que trataré de resumir un poco. Sí, yo estudié en un colegio de religiosas, ¿no? Y por lo general ya sabes que ahí se hacen como muchas actividades de apoyo social. Y me acuerdo muy bien que cuando estaba entrando a la preparatoria, yo tenía unas amigas que pues tristemente su mamá tenía cáncer en ese momento. Y nos invitaron de misiones, las religiosas, ¿no? Y entonces pues yo nunca había ido y la verdad es que a mí no me llamaba nada la atención, como que no había tenido experiencias ni de irme de camping, ni de Boy Scout, ni de nada de eso, ¿no? Pero pues un día que fui a casa de mis amigas, la mamá como que se acercó conmigo y me dijo, vas a ir a las misiones, ¿verdad? Y yo, no. Me dijo, sí, sí vas a ir. Y yo así de, no, no me pida eso, señora, por favor. Y ya pasó, lo mismo pasó con mis papás, ¿no? Como que se enteraron que estaba esta actividad y me dijeron que fuera, ¿no? Y yo me resistía. Pero bueno, para no hacer la historia muy larga, al final de cuentas fui a estas misiones y verdaderamente fue una experiencia que me transformó. Y no porque hayamos ido a hacer la gran ayuda, la verdad, teníamos 14 y 15 años, ¿no? Pero fue como algo, creo que cuando haces esas actividades algo mágico pasa, ¿no? Estás como viviendo una realidad que para nada es mala, solo es diferente, ¿no? Y eso te abre una perspectiva del mundo y de que existen otros tipos de familia, otras actividades, otras vivencias, otros día a día. Y además, bueno, obviamente la convivencia con el grupo, pues también te hace muy cercana a las personas porque vives cosas como muy del momento, muy especiales y muy personales, ¿no? Entonces, bueno, ahí empieza en realidad mi vida del voluntariado, porque a partir de ahí me dediqué más de 10 años a hacer voluntariado casi de manera permanente, ¿no? No te digo que de fin de semana, pero sí por lo menos una o dos veces al año. A los 2, 3 años de que sucede eso, mi papá fallece en un accidente, ¿no? Y entonces eso, pues obviamente una experiencia de ese tipo te pone otra vez como en una reflexión y en un cuestionamiento de qué quieres hacer de tu vida, ¿no? Yo estaba estudiando para intérprete traductor y decidí que eso no era mucho lo mío. Y otra vez en el colegio organizaron unas misiones, pero ahora eran a Bolivia, en el Alto La Paz. Entonces mi hermana se fue primero y cuando ella estaba allá me escribe una carta y me dice que es increíble el lugar, ¿no? Que yo debería de ir, bla, bla.
El chiste es que literal dejo todo, dejo la carrera, vendo el coche, hice lo que tenía que hacer y me fui a Bolivia unos, no me acuerdo si 6 u 8 meses a El Alto, La Paz, ¿no? Que es una de las, pues de los lugares más, con más pobreza del país y, no sé, de muchos más países, ¿no? Es sumamente pobre y además de que tienen mucha violencia intrafamiliar, un tema de adicciones muy fuerte, ¿no? Entonces ahí empiezo como a hacer otro tipo de voluntariado, no un voluntariado de fin de semana, no un voluntariado de un día, sino un voluntariado ya además estar buscando cómo aportas a la situación, ¿no? Cómo en realidad generas un cambio. Y bueno, para no seguir con la historia tan larga, pues regreso a México, estudio psicología, algo que jamás creí que iba a estudiar, ¿no? Pero creo que por todo el contexto y las experiencias previas, pues me animé a estudiar psicología. Y cuando saliendo de psicología me fui a Canadá a trabajar y ahí a aprender inglés, ya sabes, como varias cosas. Y estando allá me di cuenta que el voluntariado era algo que en realidad podía transformar, no solo a mí como persona, ¿no? Sino transformar las situaciones, o sea, el trabajo social. Empecé a evolucionar un poquito como del voluntariado al trabajo social, ¿no? Al trabajo en donde le aportas al otro y en realidad generas un cambio. Entonces decidí que ya no quería seguir haciendo tanto voluntariado, o más bien quería profesionalizar mi voluntariado, ¿no? O sea, llevarlo un paso más adelante. Entonces me puse a investigar pues, qué era el voluntariado profesional, ¿no? Uno se profesionalizaba en el voluntariado y encontré como este concepto de responsabilidad social que yo nunca había escuchado, ¿no? Para ese entonces era como el 2005 y entonces me di cuenta que la responsabilidad social era algo que se hacía en las empresas, ¿no? Algo que pues mi lógica en ese momento era las empresas tienen políticas, tienen procesos, tienen sistemas, tienen dinero, ¿no? Y si ellas hacen voluntariado, pues entonces puedo, a lo mejor para mí es una forma de profesionalizarlo, ¿no? Y encuentro una forma distinta de hacerlo y que ya no solo sea aportar mi tiempo como voluntaria, sino dedicar mi vida a esto, ¿no? Y bueno, pues así es como llego a la responsabilidad social, estudio la maestría en la Universidad de Anáhuac, en la primera generación, el año pasado celebramos los 10 años de haber salido de la maestría, o sea que eso ya significa demasiado tiempo. Y nada, pues me empiezo a dedicar a esto, ¿no? Entré a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y ahí aprendí sobre temas de género, de igualdad, diversidad, inclusión de personas que están privadas de su libertad, personas adultas mayores, o sea, empiezo a aprender también de los grupos en situación de vulnerabilidad, pero desde una visión también distinta, ¿no? Trabajo en fundaciones, trabajo en empresa privada, ¿no? Hasta que me animo al emprendimiento y pues también en temas de emprendimiento dedicado a temas de responsabilidad social y sostenibilidad, ya llevo pues desde el 2009, ¿no? Ahora sí que puedo decir que más de 10 años. Entonces, más o menos esa es un poco la historia de cómo voy evolucionando de empezar en temas de voluntariado e ir haciéndolo parte de mi vida profesional hasta que es absolutamente todo lo que me rodea, ¿no? Muy interesante lo que nos estás platicando, Adriana, y sobre todo porque lo que estoy viendo es una vida completa dedicada a esto, ¿no? Porque, perdón, muchas veces desde afuera, con la gente que nos vemos a los que se dedican a este tipo de cosas, pues los vemos raro, ¿no? En el sentido de que, bueno, no tendrán otra cosa que hacer o tienen la vida solucionada para dedicarse a solucionarle la vida a otros. No sé, hay muchas malas interpretaciones, hay muchas malas percepciones Sí, de sí, todo sí, esto, sí. ¿no? ¿Tú cuál es el perfil de una persona que se dedica a esto? Una persona que quisiera dedicarse a esto. ¿Tú qué le recomendarías? A lo mejor alguien que dice voy a dedicarle un día de mi semana, un día de mi mes a este tipo de cosas. ¿Cómo le recomendarías acercarte al voluntariado? Pues mira, yo creo que el hecho de hacer voluntariado es algo que relativamente no es tan, diría, difícil o complicado, ¿no?
hay diferentes niveles de hacer voluntariado y yo creo que eso es lo que me gustaría compartirles, y porque podemos hacer voluntariado desde el vecino o la persona con la que convivimos en el día a día, ¿no? Que a lo mejor necesita de nuestra ayuda. Yo alguna vez tuve una experiencia en donde pues yo dedicaba tiempo a voluntariado, pero además tengo, pues soy emprendedora, ¿no? Entonces mi tiempo, la realidad es que era muy, muy escaso, muy poco, ¿no? Y me acuerdo perfecto que una vez unas personas me empezaron como a hablar un poco para preguntarme sobre el emprendimiento, ¿no? O sea, cómo le hacían, que cómo empezaban, que cómo que se sentían muy solos, hasta casi para terapia, ¿no? Y yo creo que en ese momento reflexioné que en realidad el voluntariado lo puedes hacer todo el tiempo y en cualquier lado, ¿sabes? Como dedicarle una hora de mi tiempo a alguien, ¿no? Para compartirle cuál es mi experiencia, poner el conocimiento mucho o poco a disposición de alguien que lo necesita, eso me parece sumamente valioso y es una especie de voluntariado, ¿no? A lo que yo llamo ahora voluntariado profesional, ¿no? Porque también, porque pones tu experiencia profesional al servicio de las demás personas, ¿no? En algo en donde no estás siendo retribuido de ninguna manera y principalmente en la parte económica, ¿no? O sea, pero también hay otras formas de hacer voluntariado, claramente, ¿no? En donde te acercas a una fundación o te acercas a una organización de la sociedad civil, y ahí también puedes poner al servicio de la causa tu tiempo, ¿no? O tal vez también los recursos. Y es muy importante tener claro que por ejemplo, en México no somos un país que tengamos muchas organizaciones civiles o muchas fundaciones, ¿no? Hay países en donde esto se da muchísimo más, en donde la organización civil está permeada en todas las regiones y en todos los niveles, ¿no? Y todo el mundo de alguna manera hace voluntariado, ¿no? En México no es así, pero eso no quiere decir que no haya fundaciones, que no haya organizaciones en donde podamos participar, ¿no? Entonces, si hablamos de recomendaciones, yo tendría dos principalmente. La primera es elige tu causa. Elegir la causa es sumamente importante porque hay que reconocer que no estamos como personas preparados para trabajar de todo, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, el tema de trabajar con personas adultas mayores me costaba antes mucho trabajo y no es algo que personalmente sepa por qué, ¿no? Y tampoco me interesa indagar mucho porque al final pues uno tiene que aceptar que tiene sus limitaciones y que no en todo se siente a gusto y hay cosas en las que estás muy bien y puedes aportar y hay otras que a lo mejor te pegan a nivel personal o cualquier razón y pues no te sientes a gusto, ¿no? Entonces mi primera recomendación es elige tu causa. Pueden ser animales, pueden ser niños o niñas, pueden ser personas privadas en su libertad, mujeres, personas que en comunidades, ¿no? Yo empecé mucho mi voluntariado con personas que viven en calle, principalmente adolescentes. Literalmente íbamos a través de una organización civil a visitar afuera del metro normal, afuera de la raza, ¿no? Donde normalmente se ubican familias ya de personas que viven en calle, ¿no? Y ahí hacíamos el voluntariado. Entonces, pues esto es como el primer paso, ¿no? O sea, en dónde creo que me siento a gusto, porque a lo mejor uno no sabe en dónde puede aportar valor, pero pues sabes que tienes más afinidad con ciertas cosas, ¿no? La segunda es literalmente meterse a internet o preguntar con sus conocidos sobre fundaciones, ¿no? Y a uno así se va involucrando y va entendiendo qué tipo de fundaciones existen y en qué temas, ¿no? Prácticamente yo podría decir que todas las fundaciones, a menos que se dediquen a temas de políticas públicas, pero casi todas tienen líneas de voluntariado, ¿no? Ya sea un voluntariado en donde vas físicamente a un lugar y haces un trabajo físico o puedes hacer un trabajo virtual, ¿no? De investigación o de análisis de ciertas cosas para que la fundación siga operando, ¿no? Entonces, la segunda recomendación es elige la fundación. Y aquí sí hay recomendaciones y sugerencias importantes, ¿no? Porque pues también tenemos que aceptar que no todas las organizaciones civiles que se dicen que trabajan por ciertos grupos, pues lo hacen de la manera más adecuada, profesional o transparente, ¿no?
Entonces, algunas recomendaciones para saber que la fundación, organización con la que estamos trabajando es pues que esté constituida ante Hacienda o ante la Junta de Asistencia Privada, ¿no? Que tenga un sitio de internet. Esto puede parecer muy sencillo, ¿no? Muy irrelevante, pero la verdad es que es importante, o sea, que tengan un sitio, que sean visibles, que a lo mejor tengan por ahí un reporte de los ingresos y las acciones que realizan, ¿no? A cuánta gente han impactado, en dónde están ubicados, que tengan una oficina física, ¿no? Que tengan una oficina donde uno pueda ir y conocer y saber de qué se está trabajando, ¿no? Que a lo mejor tengan alguna distinción o reconocimiento por el Centro Mexicano para la Filantropía o por la Junta de Asistencia Privada, o por alguna empresa que ya le ha dado donativos a esa organización. Entonces, todas estas signos o características nos hacen saber que es una organización transparente y que ya sea que demos recurso en efectivo o trabajo, o recursos en especie, pues que van a llegar a las y los beneficiarios, ¿no? Y al grupo que ellos mencionan. Entonces, hay directorios también, ¿no? El Centro Mexicano para la Filantropía y las instituciones de gobierno que se dedican al tercer sector, ellos tienen directorios muy completos de las organizaciones que existen a nivel nacional, y pues ya uno puede como elegir la causa y después ver qué organizaciones trabajan esa causa y a partir de ahí establecer una relación, ¿no? Oye, Adriana, me gusta lo que me estás diciendo porque se nota que eres una persona que empezó por la calle. No te hiciste en el escritorio y de ahí esa reflexión, o quizás obligada un poco y déjame ser frío y crudo, ¿no? Por el pago mensual de alguna empresa. Entonces resulta que das un paso al voluntariado. Tu proceso fue a la inversa. Te hiciste en la calle, te sensibilizas ahí. Yo particularmente soy un convencido de que el voluntariado sensibiliza a las personas, y en mi experiencia, también mis años de estar en esto, he visto que cuando esta mente empresarial fría, que solamente habla de números, se encuentra con la realidad, cambia su percepción. Pero me preocupa, Adriana, a lo mejor no compartes esto conmigo, a lo mejor sí, que el voluntariado es visto como, y déjame ser quizás un poco duro con el juicio, pero es lo que veo, como algo de las mujeres, ¿no? Algo de las esposas de los directores. Entonces el voluntariado es ese chipote externo en las empresas que lo tiene que hacer la esposa del director, del dueño, ¿no? Y entonces son las señoras las que se dedican a esto, y un poco baja, o si no, es una especie de asignatura quizás un poco irrelevante en el área de recursos humanos, y que ahí se tiene, en donde se invita a los empleados, y en el mejor de los casos se ha profesionalizado y se tiene como un brazo que de alguna manera tiene que generar vínculos, ¿no? O sentido de pertenencia del empleado con la empresa. Pero no veo o no conozco casos serios documentados en donde esta sea una especie de asignatura obligatoria, así como cuando uno va a la escuela y pues, si quieres pasar esta materia, pues tienes que tomar voluntariado. Si quieres ser socialmente responsable, si no tienes voluntariado y no has pasado por ahí, pues no puedes ser socialmente responsable, no, te falta esa sensibilidad. En esta reflexión, Adriana, ¿qué sugieres tú que debamos hacer o que se deba de hacer para que dentro de las empresas, sin dudarlo, el voluntariado sea una de las asignaturas, por así decirlo, obligatoria, que forme parte de sus procesos, de sus KPIs, es decir, antes de salir a hacer otra cosa, desarrollar el voluntariado? ¿Qué crees que nos esté haciendo falta? Ay, sí, es una pregunta, o sea, sí creo que tienes razón para empezar, ¿no? De repente el voluntariado, sobre todo cuando hacemos, por ejemplo, acompañamientos a las empresas en estrategias de sostenibilidad o de temas de gobierno corporativo, ambientales y sociales, ¿no? Como que el voluntariado es el que queda al final, ¿sabes? Es como la actividad que van a hacer a principio de año, ¿no? O a final de año, o el día del niño, porque pues son como las cosas que les parecen más como evidentes o fáciles o
de menos inversión, no lo sé. El punto es que yo creo que en temas de voluntariado no, perdón, pero creo que lo extendería hasta temas de responsabilidad social, sostenibilidad, ¿no? Lo que ha faltado a las y los tomadores de decisiones es introyectar el tema y darse cuenta que que para poder mantener y seguir evolucionando en los negocios y en el mundo en general, necesitamos introyectar cada vez más a las personas y al medio ambiente y a las comunidades, o sea, todo esto que llamamos diversidad e inclusión e igualdad, ¿no? O sea, el tema de voluntariado, como lo estás, o el cuestionamiento que estás haciendo, va muy ligado al entendimiento de por qué es importante el género, por qué es importante la igualdad, por qué es importante la diversidad, por qué es importante la multiculturalidad, ¿no? Por qué es importante la construcción de ciudadanía. Porque lo que pasó y me parece en una época es que nos volvimos demasiado individuales, demasiado capitalistas, demasiado avaros, una sociedad a nivel mundial muy avara, ¿no? Muy del querer más por querer más, ¿no? Sin cuestionarnos si ese querer más en realidad nos genera valor, ¿no? Y lo que pasó con toda esta pandemia que tuvimos hace poco y que vivimos los estragos, ¿no? Nos puso sobre la mesa la vulnerabilidad del sistema económico y capitalista. Y esto trae a colación el hecho de que nos hemos perdido como personas. Y el voluntariado lo que hace es reconectarte contigo y con el otro, ¿no? Con el otro individuo, con la otra persona, con el que tienes enfrente, con su problemática. Y al reconectar con esa otra persona, con ese otro que está frente a ti que normalmente no ves, pues sucede de manera casi automática una colaboración, ¿no? Entonces, lo que pasa en las empresas es que están tan enfocadas en el KPI, están tan enfocadas en el indicador financiero, ¿no? Que esta parte de la colaboración se ha perdido, por más que trabajen en temas de liderazgo, ¿no? En temas de formación de equipo. Mientras no trabajemos en conectar a la persona consigo misma y con el otro, podemos dar todos los cursos de liderazgo que queramos, ¿no? Todas las técnicas de manejo de equipo y de manejo de conflicto, y esto no va a seguir avanzando. Y te lo digo yo que llevo 10 años en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, y a veces me siento con mis colegas consultores y son sesiones de catarsis porque decimos, ¿por qué esto no avanza, no? ¿Por qué no avanza? Porque nos hemos enfocado en el qué hacer más que en las personas y en la conexión de las personas con ellas mismas, ¿no? Y el voluntariado es una herramienta súper poderosa para hacerlo, ¿no? Es súper poderosa para decirle al otro, me importas tú y me importa que tú hagas algo por el otro, porque mientras tú hagas algo por el otro, vas a estar haciendo en sí mismo algo por ti, ¿no? Y eso al final genera mucha lealtad en las organizaciones. No sé si queda como clara toda esta conexión de diferentes conceptos que estoy tratando de hacer, que desde mi visión todos están interconectados, ¿no? Me parece que sí, y quizás sea un llamado, una provocación hacia ti, porque buscando literatura, Adriana, encuentro muy poca literatura que no sean papers académicos sobre la importancia de voluntariado. Es una puerta abierta, es decir, es un campo que encuentro desértico. Igual, en mis años de consultora en esto, y tratando de ver de dónde vienen estas reflexiones, no encuentro. Entonces ahí hay una puerta abierta que quizás valga la pena explorar. Armando, no sé qué opinión tengas. Fíjate que sí, a mí algo que acaba de decir Adriana me puso los pelos de punta. En México hay pocas de estas instituciones si lo comparamos con otras zonas, con otras regiones. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la razón? ¿Falta una conciencia por parte de las empresas? ¿Esto viene del parte del gobierno? ¿O simplemente la gente es abúlica, no le interesa? ¿Cuál es la razón de esta, digamos, baja
vaya, que haya pocas de Sí, estas mira, instituciones en yo México. creo que es un tema de... O sea, bueno, para empezar, quiero responder en dos momentos. El primero es, hay en muchas universidades y muchas escuelas, de repente meten esto de participación social, ¿no? O le llaman de diferentes formas. Eso al final es voluntariado, ¿no? Pero yo creo que el grave error de las escuelas y también de los papás es que a veces no empujamos a que las y los chavos, ¿no? En realidad se lo tomen en serio. O sea, es como, es una materia, justo, ¿no? Es una materia más, pues pásala como sea, pero pásala, ¿no? Y no se detienen, no nos hemos detenido en temas de educación, ¿no? A decir, pues esto es importante, ¿no? Me acuerdo aquella momento en que quitaron civismo de las escuelas, o sea, civismo es parte de lo que te construye en temas de voluntariado, de ciudadanía y de participación social, ¿no? Entonces sí creo que nos ha faltado a nivel de académico o escolar empujar a que esta colaboración innata con la que el ser humano nace permanezca, ¿no? Y entonces ahí voy a entrar en esta segunda parte de la respuesta, ¿no? Es una pregunta bien difícil porque yo me lo he preguntado mucho tiempo, ¿no? O sea, por qué pasa eso en México, ¿no? ¿Por qué pasa esto en un país en donde ante un sismo se reactiva, ¿no? Y colabora, ante una situación complicada estás ahí, ¿no? Y creo que hay dos líneas, una que he explorado un poco más que la otra, ¿no? La primera es, en esta parte de, ¿no? Desde que soy psicóloga me sale esta respuesta, ¿no? La pirámide, donde vas cubriendo tus necesidades básicas y luego poco a poco vas escalando hasta la autoestima, ¿no? Entonces, la pirámide de Maslow. Entonces, creo que, no sé si tenga que ver, no tengo un estudio científico que lo avale, ¿no? Pero México es un país con muchísimas necesidades, ¿no? Entonces mi lectura de repente es, uno tiene tantas necesidades, ¿no? De alimentación, hay tanta violencia generalizada, hay tanto también sentido de repente de aspiración a cosas que ni siquiera nos generan valor, ¿no? Y esto me refiero como muy en un sentido de consumismo, eh, que nos cuesta trabajo como sociedad voltear a ver al otro, ¿no? Y colaborar, porque estamos tan inmersos en estas necesidades tan primarias, ¿no? Que de repente dar ese paso, creo yo, que cuesta trabajo, ¿no? Y México es una sociedad muy colaborativa, pero en su núcleo como muy cercano, ¿no? Y el paso que sí es importante que demos es no solo con mi vecino, ¿sabes? O sea, ¿cómo hago algo más allá de mi círculo que empiece a construir mucha más ciudadanía, ¿no? Ese salto que tenemos que dar como sociedad creo que es bien difícil, ¿no? Es como cuando en un emprendimiento eres tú sola con dos personas y decides dar el salto a contratar 3, 4 más para crecer, ¿no? O sea, es un riesgo que tomas porque no sabes si va a funcionar. Y como individuos, es el hacer un voluntariado, ¿no? Es salir de tu zona de confort, es dar ese paso y decir, no solo voy a ayudar al de al lado, sino voy a arriesgarme a buscar al otro y hacer algo por ese otro, ¿no? Además que también tenemos que saber que la ayuda no siempre es bien recibida y cuando uno además la da mal, o sea, da lo que el otro no necesita, pues también hasta puede salir con un tema como de que el otro es un mal agradecido, ¿no? ¿Por qué? Porque también no caigamos en el error de creer que toda la ayuda es la necesaria, ¿no? Y eso también puede pasar. Uno sale a ayudar, da lo que cree que el otro necesita, porque no estamos acostumbrados a escuchar, a ser empáticos, y pues el otro no necesitaba eso, ¿no? Entonces no lo recibe o no lo quiere o no te lo agradece, y eso de repente también genera como mucha frustración, ¿no? Entonces, yo creo que en México tenemos un reto, ¿no? De resolver muchos temas muy complejos que además nos tienen en un sentido de individualidad e individualismo, ¿no? Como muy pensando solo en cómo sobrevivo a mi día a día, ¿no? Entonces, pues no sé, esa es
quisiera tener una respuesta, ¿no? Después de tantos años que llevo dedicada a esto, pero la verdad es que, siendo muy honesta, no la tengo, ¿no? No la tengo. La otra línea de respuesta o el otro análisis que he hecho, ¿no? Tiene que ver con uno mismo como persona, ¿no? O sea, no necesariamente tengo que tener la vida resuelta para saber qué le puedo dar al otro, ¿no? Pero eso tiene que ver con una conexión personal, con un sentido de trascendencia, con un sentido de lo que me hace feliz, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que con mi primera respuesta no es absolutamente necesario que uno resuelva su día a día para poder salir a darle al otro, ¿no? Con esta segunda respuesta lo que quiero decir es, no necesito tener todas mis necesidades cubiertas para darme cuenta que puedo ser feliz, ¿no? Y que esa felicidad me va a empujar pues a compartirla con los demás y a ver cómo puedo ayudar al otro para que también esté bien, ¿no? Entonces es una combinación, creo que mi respuesta sería una combinación entre este individualismo creado por necesidades muy primarias que mucha gente no tiene cubiertas, contra una creencia de una falsa felicidad basada en cosas que en realidad no nos hacen felices, ¿no? Y que por estar pensando que tengo que aspirar a eso y que tengo que lograr eso, pues no me doy cuenta que mi contexto me llena, ¿no? Me hace feliz, lo puedo disfrutar y eso me empuje a ver al otro, ¿no? O sea, uno tiene que sentirse feliz y tranquilo consigo mismo para poder ser empático con el de enfrente, ¿no? No sé, eso sería un poco de mi respuesta. Wow, digo, la línea que dices de hacer un trabajo de introspección y sobre todo esto que estás subrayando de no te esperes, ¿no? A que tu día esté pleno y lleno y entonces lo que te sobra, las migajas, ¿no? Por favor, dedícaselas a alguien, ¿no? Me encanta que eso no sea así. Adriana, creo que, así como ya lo has dicho, parece ser que como sociedad, la mexicana, somos una sociedad que se mueve por excepción. Lo vi en el terremoto del 85, en las réplicas que ha habido años después. Entonces, en estos momentos en donde creemos, ¿no? y nos sentimos ciudadanos, y entonces he visto memes y mi superpoder es que soy mexicano y estas cosas. Y la verdad es que eso se te quita cuando vives en el extranjero. Y a mí me tocó acá, donde vivo ahora en Houston, pues las inundaciones, y te das cuenta que hay super ciudadanos en todos lados. No es un acento, no es un tema de nacionalidad, como tú bien dices, es un asunto de conciencia ciudadana. Y he visto ahora que las conciencias se están despertando, y con esto que nos está pasando en temas de la pandemia hay como dos reflexiones, ¿no? La crisis de salud y la crisis económica. Entonces hay una corriente que dice esto va a cambiar drásticamente, ¿no? Hay distintos pensadores que inclusive están señalando algunas alertas por ahí que no es caso mencionarlas. Y hay quien dice no, tranquilos, va a haber cambios, sí, pero vamos a regresar a esta inercia, ¿no? Que nos sofoca, porque esa es la naturaleza del sistema de quienes somos como individuos y como sociedad. En estas dos avenidas que hay, ¿dónde ves tú que el voluntariado se vaya a posicionar? ¿Tú crees que es un momento otra vez de excepción? Y entonces ahorita hay mucha colaboración en donde otra vez la sociedad civil, los pequeños y los medianos empresarios están dando esa milla extra, ese kilómetro extra. Algunas empresas grandes están haciendo cosas, otras francamente anunciando cosas que hacen que me parecen realmente ridículas, pero el voluntariado sigue siendo una asignatura que está ahí, como tú dices, eso es voluntariado y no se dan cuenta. ¿Dónde crees que se vaya a transformar? ¿Hacia dónde crees que esto se va a llevar? ¿Tú estás pensando que esto vaya a caminar por la vía de una transformación que lo fortalezca? ¿O asumes o quisieras pensar que con tu experiencia sucede eso? ¿O ves que finalmente todo va a regresar a su sitio y el voluntariado, una vez que pasemos esto, se va a quedar donde está? ¿Dónde lo ves? Mira,
Yo creo que todas estas últimas crisis y situaciones que hemos vivido tanto como país como a nivel mundial nos van a aceleran procesos de conciencia. Es como yo lo veo. Eh, es un factor que viene a poner una situación y hacer evidente nuestro que decíamos del sistema económico tan vulnerable. Y entonces acelera conciencias. Eso no quiere decir que esa aceleración de conciencia se va a masificar. Creo que ahí está el detalle. O sea, yo no daría una respuesta con que sí, todos vamos a renacer de esto. Que lo quisiera, por supuesto que lo quisiera. Pero también tengo que ser muy real en saber que el que cambies una conciencia no quiere decir que eso se masifica. Y entonces el reto está en qué conciencias se están impactando con estos procesos y cómo se están impactando, ¿no? Es diferente la conciencia, si yo cambio mi nivel de conciencia y mi entendimiento del mundo, ¿no? Y mis acciones que puedo hacer a mi alrededor, lo cual es muy positivo y a lo mejor junto a mis vecinos, a lo mejor junto a mi comunidad y puedo generar un cambio, ¿no? Pero qué diferencia hay cuando las y los tomadores de decisiones, esos que se han convertido en los millonarios o en los que proponen la gran vacuna o la gran solución, ¿no? ¿Qué pasa cuando ellos cambian de conciencia, ¿no? Cuando ellas son las que se dan cuenta de otras posiciones y de otras situaciones que están sucediendo en el mundo. Entonces, eso sí acelera y puede llegar a masificar las transformaciones, ¿no? Entonces, todas estas últimas situaciones que han sucedido, creo que han cuestionado y están cuestionando a tomadores de decisiones porque el sistema económico se ha visto fuertemente impactado, ¿no? Y se va a ver más impactado cuando empecemos a ver los estragos de la violencia, de las desigualdades. O sea, la brecha se ha ido ampliando cada vez más, ¿no? Entonces, yo creo que este cambio de conciencia se puede masificar en la medida en la que estas personas empiecen en realidad a confrontarse con una toma de decisiones que no tenían pensada y que incluyen otros aspectos como las personas, como el medio ambiente y no solo los temas o los indicadores financieros, ¿no? Entonces, eso hablando como si esto va a generar o está generando un cambio de conciencia o no, ¿no? ¿Y cómo deja esto al voluntariado? Pues yo creo que la verdad tenemos que empezar a ver el voluntariado, o sea, sí creo que la palabra voluntariado puede llegar a estar estigmatizada, ¿no? Es decir, ay, el voluntariado, y como lo mencionamos al principio, es para las esposas, ¿no? O para las fechas en las que vas a regalar cobijas y juguetitos y no pasas de ahí, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que, los mismos que nos dedicamos a esto, ¿no? Empezar a ver el voluntariado como algo más transversal en todos los sentidos y en todos los momentos, ¿no? No encapsularlo en una actividad que haces un fin de semana y en donde vas a ir a ayudar a alguien, ¿no? O sea, sí está bien que lo sigamos haciendo, pero cómo migramos y evolucionamos el concepto de voluntariado a algo que se queda permanente en la persona y en las conciencias de toda la humanidad, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con un tema de también aprender a ser empáticos y a escuchar mejor. Yo creo que el reto para que el voluntariado persista y permee es que las organizaciones empiecen a escuchar más a las personas, empiecen a escuchar más sus necesidades, pero no solo como profesionales, sino como personas, ¿no? Y por ejemplo, en México sabemos que, no sé, por darte un ejemplo, tenemos la norma 035, ¿no? Toda esta norma de aspectos psicosociales, que además es una norma obligatoria para las organizaciones y que de repente hablaban un día y decían, ay, necesito que me ayudes con esta norma, ¿no? Cuando esta norma, el tema de fondo, que es la atención a tu colaborador, colaboradora, venía trabajándose en políticas públicas y en regulaciones desde hace más de 10 años, ¿no? Las empresas se preguntaron qué iban a hacer con esta norma 2 días antes o 2 días después de que se publicó. Entonces,
Yo creo que las empresas tienen un fuerte reto en anticipar los riesgos y relacionarlos, ¿no? O sea, identificar los riesgos tanto del personal, del medio ambiente, del negocio, de la operación y relacionarlos entre ellos, tener una visión mucho más sistémica, una visión mucho más conectada, ¿no? En donde sepan que si yo muevo y a lo mejor hago una actividad de voluntariado o promuevo el voluntariado en mi organización, voy a minimizar mis áreas de oportunidad en temas de liderazgo, en temas de comunicación, de habilidades de escucha, de integración de equipos, de calidad de vida, ¿no? O sea, ya ahorita mencioné 5 beneficios que el voluntariado le puede traer a la empresa en el negocio. Lo que pasa es que seguimos teniendo una visión aislada de las acciones y no conectamos como organizaciones que si muevo a las personas puedo mover el negocio, puedo mover el indicador del resultado, puedo mover la eficiencia, puedo mover lo que pasa al interior de las casas de mi personal, ¿no? De mis colaboradores. Entonces, yo creo que el reto después de todo esto está en esta visión sistémica, conectada, y que las empresas empiecen a entender el voluntariado como algo que va mucho más allá de una actividad aislada, nada más por ayudar a una organización civil. Rápidamente, si quieres ya para rematar, estamos en una situación muy extraña hoy por hoy, México 2020. Estamos dentro de una crisis por la pandemia. La pandemia puede generar una crisis económica, incluso pues puede haber hasta descontento social, etcétera. Vaya, se puede escalar esto de una forma terrible, ¿no? ¿Cuál es ahorita el mayor reto para ustedes como asociaciones e instituciones de tipo, pues, de la cuestión de voluntariado? ¿Cuál es ahorita su reto? Pues mira, es que el reto está no solo en el voluntariado, ¿no? Está en las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo. Está en entender y cómo o no en entenderlos, sino saber comunicar cómo estos temas le generan valor al mundo. Y sabes qué, también hay un tema como muy importante que va un poco ligado a esto, y el Río lo estaba platicando con otras personas, tiene que ver con esa aceptación de tomadores de decisiones, de empresarios, de inversionistas, ¿no? De que los recursos son limitados, los recursos son finitos. Y estoy hablando no solo de los de la tierra, sino de los económicos, los financieros, ¿no? O sea, esta crisis derivada de la pandemia nos vino a demostrar que las empresas no tienen ahorros, que las empresas tienen mucho de su flujo puesto en proyectos, en tomas, en decisiones de riesgo, de crecimiento, ¿no? Y lo que no estamos entendiendo es que tenemos que bajarle la vara de aspiraciones financieras a pareja, ¿no? O sea, me refiero a todas las cúpulas de millonarios. El otro día estaba leyendo que hay países en donde ya tienen un impuesto a la riqueza, ¿no? Porque si tienes más de X millones de dólares, te vamos a empezar a cobrar un impuesto. Porque el dinero, el recurso financiero es limitado también. No estamos creando más dinero, no estamos creando más riqueza, solo estamos polarizando las desigualdades, ¿no? Y eso lo puedes ver en muchas bibliografías, en mucha literatura, cómo esto del capitalismo en realidad no ha generado igualdad y no ha cerrado la brecha de la igualdad, sino más bien la ha polarizado cada vez más, ¿no? Entonces, creo que el reto está en que entendamos que vamos a tener que ceder, ¿no? O sea, las personas que de alguna manera hemos tenido más privilegios, ¿no? Y específicamente los que se clasifican o se titulan como millonarios, ¿no? Van a empezar a tener que ceder, pero no solo ceder en hacer donativos a una fundación para que investigue X cosa, ¿no? O sea, ceder de manera transversal y sistemática, ¿no? En donde empecemos a cerrar la brecha de la desigualdad porque empezamos a compartir y a ver al otro y a asumir su existencia y también sus necesidades, ¿no? Y no solo estar esperando que ellos nos compren o nos sigan manteniendo cuando no estamos compartiendo esa riqueza en todos los sentidos, ¿no? Entonces, ese para mí es un gran
eh, reto, porque tiene que ver con que yo me desprenda de algo que además creo o he creído que he construido porque pues, con mi trabajo, con mi esfuerzo y que no me lo merezco más que nadie, ¿no? Más que cualquier otra persona. O sea, yo creo que ahí hay un reto muy importante. Hay un reto también y me voy a tal vez a mover un poquito de tema, ¿no? Esto que decían de si el voluntariado es de mujeres o de las esposas, la responsabilidad social en general y la sostenibilidad es también de mujeres. O sea, si uno se ve y analiza el campo profesional, el sector, si se le puede llamar así, el gremio, ¿no? La mayoría somos mujeres las que estamos metidas en este tema. Y a mí me llama mucho la atención porque hay por ahí un concepto que se llama el ecofeminismo, ¿no? Hay muchas olas de feminismo y en donde uno se ubica en donde más se siente a gusto, ¿no? Sobre todo cuando impulsas estos temas. Pero hay una que se llama el ecofeminismo que a mí me gusta mucho porque habla de los roles de género y de cómo el sistema económico se ha construido a través de los roles de géneros y los prejuicios que tenemos en los roles de género. Y cómo entonces lo que hace esta ola de feminismo es conectar la relevancia de la mujer y de las cosas en las que la mujer se enfoca para poder en realidad transformar el sistema, ¿no? Y transformar este sistema capitalista y este sistema de poder que hemos creado como sociedad, ¿no? Y entonces ahí es cuando de repente yo tengo una lectura y un análisis de tal vez que el voluntariado sea de mujeres, pues no necesariamente es tan malo, ¿sabes? Más bien lo que tenemos que hacer es empezar a tomar más campo de acción, ¿no? Y a tener un mayor empoderamiento en las cosas que hacemos, porque hay muchos estudios que dicen que cuando tú tienes un equipo diverso e igualitario y equitativo, ¿no? Pues entonces tienes más pensamientos y puedes tomar decisiones diferentes o decisiones mejores, ¿no? Y ahí el rol de la mujer pues es sumamente importante porque tenemos otra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, esta parte de construcción de ciudadanía, de construcción de colaboración, de ser empático, de escuchar, de conectar con uno mismo, de alguna manera ha sido el rol que ha jugado más la mujer, ¿no? Y el hombre se ha enfocado más en un rol de poder, de toma de decisiones, como mucho más agresivo, más de cacería, ¿no? Entonces, creo que el reto como sociedad está en que equilibremos esas dos visiones y que entonces de manera conjunta podamos empezar a construir una sociedad distinta, donde exista la colaboración, pero también exista la toma de decisiones, pero también exista la estructura, pero exista la empatía y exista la flexibilidad, ¿no? Creo que tiene que ver también con cómo abordamos esta multiculturalidad y esta diversidad para que la parte de construcción de ciudadanía también se empiece a hacer mucho más visible y empiece a tomar mucho más campo de acción, ¿no? Adriana, desafortunadamente el tiempo es tirano y hemos llegado prácticamente al fin, pero agradezco que hayas conectado con nosotros y me quedo resonando quizás algo que pudiera englobar todo lo que estás regalándonos en este momento y regalándonos a la audiencia. Es que el voluntariado es así como que la puerta que nos abre y nos permite conectar con el otro. Es meter al otro en la conversación desde la perspectiva del otro, no desde nuestra perspectiva, digamos, de comodidad, de mi propia realidad. Creo que esto que estás subrayando es sumamente valioso y agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que nos hayas regalado tu tiempo esta mañana y te invito por favor a que sigamos esta conversación. A ver cómo evoluciona esto en los días que están por venir. Me parece que seguramente cosas nuevas saldrán que valga la pena comentar y algunas otras, que pues van a ser desafortunadas como todo. No, Muchas pues gracias Adriana. a ustedes, Armando, Edgar. Mucho gusto de haber compartido con ustedes un poquito de todos estos temas.
Y finalmente, Adriana, un favor, ¿cómo podemos conectar contigo? ¿Qué redes sociales tienes? Pues mira, me pueden encontrar en Facebook como Adriana Pulido Sandoval, en Twitter y en Instagram como Inspire APS, Inspire de inspirar, Inspire APS, y en LinkedIn, que también uso muchísimo, como Adriana Pulido Sandoval. Ahí lo que necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Adriana, y seguimos en contacto. No te nos vayas a perder. No, hombre, para nada. Gracias, Adriana. A ustedes. Me gustaría decir nada más, no sé si ya escucharon nuestra nueva música de Conexionistas, por ahí había varias quejas que no les gustaba. Bueno, pues ya tenemos nueva música a partir de hace un par de capítulos, gracias a Alejandro Saborit, quien contribuyó con esta música que escuchan ustedes ahorita de fondo. A Alejandro lo pueden encontrar en YouTube como Alejandro Saborit, tiene su canal, él es músico. Y en diseño, el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso, diseñadora. Ella la pueden encontrar en Sofía Reynoso Diseño Gráfico en Facebook. Y síganla en su Twitter, Sofía Reynoso MX, ella está en Twitter. Y conecta con nosotros a través de Twitter en @conexionistasmx y en Facebook /conexionistasmx. Síganos en nuestro canal Conexionistas México, donde tenemos todos los programas, allá pueden encontrar todo el acervo de Conexionistas. Y también en Spotify y en iVoox estamos. Yo soy Armando Reigadas y esto fue Conexionistas.